Preguntas de repaso, sección expansión térmica. Capítulo temperatura, calor y expansión. Este continúa es porque son dos diapositivas. Pregunta de repaso número 21. ¿Por qué las sustancias se dilatan cuando aumenta su temperatura? Primero, ¿qué es dilatarse? Dilatarse es aumentar de tamaño. Entonces, recordemos que cuando un objeto se calienta, está recibiendo energía. Y esa energía se manifiesta porque la energía cinética aumenta. Entonces, ¿qué sucede cuando la energía cinética aumenta en las moléculas? Pues sencillamente van a comenzar a moverse mucho más rápido. Quiere decir que cuando usted mide la temperatura, está midiendo la energía del cuerpo, la energía térmica, vamos a decir. Entonces, se necesita de más espacio. Entonces el cuerpo aumenta de tamaño. Dice, cuando aumenta la temperatura de una sustancia, sus moléculas o átomos se mueven con más rapidez y, en promedio, se alejan entre sí. Entonces, al alejarse requieren de más espacio, o aumenta su espacio, su volumen. El resultado es una dilatación o expansión de la sustancia. Con pocas excepciones, óigase bien, por lo general, todas las formas de las materias, sólidos, líquidos, gases y plasma, se dilatan cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. A ver, en este momento, pues como para que usted no diga es que está leyendo, en los puentes, siempre en la parte donde se va a comenzar a subir o donde termina la bajada, usted va a encontrar que hay un espacio pequeño, como una rejilla, como un eshueco, y es precisamente por eso, porque resulta que cuando calienta mucho el sol, aunque no lo creamos, el puente aumenta de tamaño. De tal manera que el espacio o sea, el puente no es uno solo, son pedazos de puente lo que forma todo el puente. Entonces, es para que precisamente cuando caliente no se rompa el puente y se vaya abajo. Es por eso. Entonces dice acá, en la mayoría de los casos donde intervienen los sólidos, tales cambios de volumen no son muy notables, pero se suelen detectar con una observación muy cuidadosa. Voy a contarles algo curioso que sucede aquí en la puerta del edificio donde yo vivo. Resulta que eso tiene pues un cierre automático, un sistema de que la puerta se cierra, usted no tiene que estarla cerrando. ¿Qué pasa cuando el sol cae directamente sobre la puerta? Pues la puerta aumenta tanto de tamaño que la puerta no se cierra porque se golpea. Entonces eso es un caso de dilatación. Otro caso de dilatación. Yo vivo aquí en un quinto piso y resulta que acá cuando hace mucho sol, pues se calientan las tejas y bueno, etcétera, partes de la estructura de acá. Cuando se enfrían, comienzan a sonar. Entonces, con mucho respeto, pero hay personas, uy, no, esos son fantasmas, almas, etcétera. No, simplemente es el normal dilatación y contracción, porque obviamente cuando en la noche hace frío, pues se contrae. Entonces, ese movimiento, esa expansión y esa dilatación y esa contracción hace que se produzcan ruidos. Eso no es nada de espíritus o cosas así. No digo que todo sea así. Los cables de las líneas telefónicas se alargan y se cuelgan más en un día cálido de verano que en un día frío de invierno. Si usted sale y mira los cables donde hay cables, los postes donde las instalaciones eléctricas son externas, usted va a decir, pero ¿por qué no dejan templado de una vez esos cables? No, porque en un día frío se van a contraer y se van a romper. Entonces siempre hay un ángulo, hay un descuelgue de los cables precisamente por eso. Miren esto curioso, usted tiene un frasco con una tapa metálica y no la puede tapar, dice, las tapas metálicas de los frascos de vidrio se aflojan poniéndolas en agua caliente. ¿Por qué? Porque se dilatan, aumentan un poquito de tamaño, se despegan y dan la posibilidad de poderlas abrir. Si una parte de una pieza de vidrio se calienta o se enfría con mayor rapidez que sus partes vecinas, la dilatación o contracción resultantes pueden romper el vidrio
en especial si es grueso. O sea que con los frascos cuando se ponen en agua caliente hay que tener mucho cuidado. Pero miren este vidrio, el vidrio Pirex, resistente al calor, es una excepción porque se formula especialmente para dilatarse muy poco, aproximadamente la tercera parte que el vidrio ordinario, al aumentar sus temperaturas. Bueno, sigamos con nuestra siguiente diapositiva. Dice, un extremo del puente está fijo mientras que el que se muestra aquí se apoyan en pivotes para la expansión térmica. O sea, no están pegados, simplemente el puente está apoyado sobre este pivote, aquí está suelto, para tener la posibilidad de dilatarse. Listo. Se debe permitir la expansión de las sustancias en estructuras y dispositivos de todo tipo. Un odontólogo emplea material de relleno que tiene la misma tasa de dilatación que los dientes. Los pistones de aluminio de algunos motores de automóvil tienen diámetros un poco menores que los de acero para considerar la dilatación del aluminio, que es mucho mayor. O sea que hay varios ejemplos aparte de los que yo les había dado. Un ingeniero civil usa acero de refuerzo con la misma tasa de expansión que el concreto. Ojo, interesantísimo. Porque imagínense, usted construye un edificio utilizando barras de acero y el concreto, y eso tienen distintos coeficientes de expansión. Entonces, ¿qué pasaría? Pues que cuando se calentara se rompería el concreto, o sea, habría un problema ahí. En estos momentos estoy viendo y dicen, bueno, pero entonces parece que la dilatación y la contracción son malas. No, hay usos como por ejemplo los famosos controladores térmicos. Voy a hablar de cuando usted regula la temperatura, digamos, del calentador de agua. Usted le pone una cierta temperatura. Cuando la temperatura del agua llega a la temperatura donde usted lo calibró, automáticamente se desconecta si es eléctrico o se cierra el gas, apaga la llama, precisamente porque llegó a ser. Si no, imagínense, seguiría subiendo y estallaría todo. Entonces hay diferentes usos. En los secadores de pelo, ellos también tienen un termointerruptor, de tal manera que si se llega a calentar mucho el calentador, se apaga automáticamente, entonces controla la temperatura. Los puentes largos de acero suelen tener uno de sus extremos fijo, mientras que el otro descansa en pivotes. Aquí está la figura 12.2. Listo, sigamos con la pregunta. Entonces dice, vea, estas eran las ranuras que yo le decía que están al bajar del puente o al subir, porque pues al otro lado son los que van a subir. Este hueco en el asfalto de un puente se llama junta de expansión. Permite que el puente se dilate y se contraiga. Esta fotografía se tomó en un día cálido o en un día frío. Bueno, habría que mirar la distancia que hay de acá, y si vemos que esa distancia es muy pequeña, es un día cálido. El puente Golden Gate de San Francisco se contrae más, óigase bien, más de 1 metro cuando el clima es frío. Imagínense, se reduce 1 metro. El asfalto o carpeta del puente está segmentado, tiene huecos de machi hembra llamados juntas de expansión, o sea, estas. Aquí las veo grandísimas. En los puentes aquí en Colombia o en Bogotá son mucho más pequeños. Asimismo, las carreteras y las aceras están atravesadas por huecos que a veces se rellenan con asfalto para que el concreto se pueda dilatar y contraer libremente en verano y en invierno, respectivamente. O sea, ¿qué es esto? Hay avenidas que están hechas en concreto. Entonces, si usted se da cuenta, no es una sola placa de concreto una detrás de la otra, sino que está una placa y en la mitad de las dos placas hecha en concreto, asfalto, perdón, que es menos duro, voy a decirlo así, me perdonan la expresión, como si fuera caucho. ¿Para qué? Para que cuando se calienten las baldosas de concreto se puedan, al dilatarse, oprimen ese caucho, oprimen ese asfalto, y cuando se enfrían pues lo dilatan. Antes las vías de ferrocarril se tendían en segmentos de 39 pies unidos por planchuelas laterales que dejaban huecos para las expansiones térmicas. Bueno, ¿qué es esto? Ha sucedido y hay imágenes de, por ejemplo, esto. Observen, mire qué le pasó aquí a las líneas del ferrocarril, que las colocaron en un día frío y cuando se calentaron se estiraron, y como no tenían para dónde, miren cómo se torcieron. Expansión térmica, el calor extremo de un día en Asbury Park, Nueva Jersey, causó el torcimiento de estas vías de ferrocarril. Observen,
Interesante, por eso uno dice que la física hay que conocerla mucho. Listo, pero entonces, ¿qué hacen ahora para esto? Vamos a ver si aquí aparece en lo que yo escribí porque es que no recuerdo. En los meses de verano las vías se dilataban y los huecos se angostaban. En invierno los huecos crecían y eso causaba el ruido del traqueteo característico del ferrocarril. Óigase bien, estamos hablando de la línea del ferrocarril. En la actualidad ya no se escucha ese traqueteo porque a alguien se le ocurrió la brillante idea de eliminar los huecos soldando entre sí los rieles. Entonces, la dilatación en verano no causa que se tuerzan los rieles soldados como se ve en la figura 15-14. No, óigase bien, si las vías se tienden y se sueldan en los meses más cálidos del verano, o sea que, ojo, esto no se, estos rieles de ferrocarril no se colocan en cualquier momento del año, menos en los sitios donde hay estaciones, no, se colocan en verano. ¿Por qué? Porque están al máximo de dilatación. Bueno, y si se contraen no se rompen. En los días de invierno la contracción de la vía estira los rieles, lo cual no los tuerce. Los rieles estirados quedan bien. ¿Está claro? O sea, cuando hace frío se contraen y entonces ¿qué pasaría? ¡Pah! Se rompería. No, los rieles están diseñados con materiales que cuando se contraen no se revientan, sino simplemente se estiran.